Queridos hermanos, Dios le bendiga a todos ustedes y damos gracias al Padre y a nuestro Señor Jesucristo que nos permite compartir su palabra un día más para deleitarnos como delicia que es la palabra de Dios a través de estos mensajes cortos, pero que todos tienen un propósito y es de nutrirnos y edificarnos a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por cada uno de los que puedan ver estos mensajes. Gracias a Dios porque yo sé que Él está trabajando en mí y está trabajando en cada uno de ustedes para que cada vez nos interesemos más en conocer más de Cristo, nos interesemos más en saber más de Él, porque si estamos en Él debemos conocerle. Así que, hermanos, los invito a que de estos devocionales ustedes los utilicen para su crecimiento espiritual, y aquel que no conoce a Cristo, que aprenda que el único camino para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero compartir con ustedes un precioso pasaje que está en Colosenses capítulo 1 y versículos del 15 al 21. Y nos hablan de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. El mensaje se llama Reconciliados por Cristo. Pero el mensaje, el título no me dice tanto como el contenido de estos versículos y vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué interesante. Aquí podemos observar, mis hermanos, una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, dada en la Biblia, la palabra de Dios. Una de las declaraciones más firmes de su deidad que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Él no es solo igual a Dios, mis hermanos. Él es Dios. Qué bueno para decirle a alguna gente que anda en otras doctrinas diciendo que Jesucristo es maestro, que es un profeta o que es menor que Cristo. Cristo es Dios. Y vamos a ver Juan 10:30. Juan 10:30, vamos a corroborar esto. Juan 10:30, lo que nos dice. Dice la palabra de Dios en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Y el versículo 38, ahí mismo en el capítulo 10 de Juan, dice la palabra de Dios: Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Categórica afirmación de que Cristo no solo es igual a Dios, sino que Cristo es Dios. Como imagen del Dios invisible, Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios. Qué grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios, hermanos. Estuvo antes de todas las cosas, estuvo en la creación, Él fue el primogénito y todas las cosas,
dice aquí, por Él fueron hechas. No tan solo las que están en la tierra, y las que están en la tierra, las que están en los cielos, las que están debajo de la tierra. Todas las cosas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo. Miren Juan 1:18, para corroborar que Él nos revela a Dios. Juan 1:18, busque rapidito Juan 1:18, lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos a conocer cómo es Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás. Él es el primogénito de toda la creación y Él tiene la prioridad y la autoridad como príncipe. Él es nuestro rey, mi hermano. Y al ser nosotros cristianos salvos por Él, somos hijos del rey, herederos del rey. Vino del cielo y es Señor de todo. Él es completamente santo. Dice la palabra de Dios: y toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Señor. Filipenses 2, versículo 11. Entonces, mi hermano, estamos frente a la declaración, a una de las declaraciones más importantes de la Biblia, donde nos demuestra quién es Jesucristo. Nos demuestra quién es aquel en quien nosotros hemos creído para ser salvos. Jesucristo es Dios. Y demuestra al mundo inconverso en quién debe creer para llegar al cielo. Porque Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Versículo 17 allí nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador y sustentador del mundo. Todas las cosas, mi hermano, subsisten por Él. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas y subsisten por Él, y todas le están sujetas a Él. Miren el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo hemos repetido, también nos lo dice en Efesios. Cristo es la cabeza de un cuerpo que se llama iglesia. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Dice aquí que Él es desde un principio el primogénito de entre los muertos, que en todo tenga preeminencia. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Saben por qué, hermano? Él fue el único que se resucitó a sí mismo. Él resucitó y venció a la muerte. Por eso Él es el primogénito entre los muertos. Él resucitó, y al vencer a la muerte, todo aquel que confía en Él, todo aquel que confía en nuestro Señor Jesucristo, también vencerá a la muerte y resucitará un día para vivir eternamente con Cristo. Gloria a Dios por esta noticia. Si creemos en Él, que Él resucitó de los muertos, nosotros también vamos a resucitar un día. La muerte, como dice allá en 1 Corintios capítulo 15, la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Él venció la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?
Cristo venció a la muerte y todo aquel que confía en nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador personal, también vence la muerte porque va a resucitar para estar por siempre con el Señor. Vamos a tener vida eterna. Miren el versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es una tremenda declaración. Él no tan solo venció la muerte, sino que con su muerte en la cruz, Él nos reconcilió. Nosotros estábamos alejados de Dios. El hombre está separado de Dios por el pecado. Y la única forma de nosotros reconciliarnos con Dios era mediante su muerte en la cruz. La muerte de Cristo, en otras palabras, abre el camino para que todos puedan venir a Dios. Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, lo cual nos impedía disfrutar de una relación íntima y correcta con nuestro Creador. Cristo vino a llevar esa culpa, porque el pecado separa al hombre de Dios. Es un abismo que hay entre el hombre y Dios. Y ese abismo solamente se puede eliminar a través de la cruz de Cristo, porque Él, cuando murió en la cruz, llevó nuestros pecados. Puso a un lado el pecado que nos impedía disfrutar de una relación con Dios. El camino ha sido abierto por Cristo para que todo aquel que en Él confía sea salvo. No quiere decir que con la muerte ya todos son salvos. Somos salvos los que confiamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la apertura del camino cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino ese ha sido abierto por Cristo para que todo el que confíe en Él sea salvo. Gloria a Dios por lo que hemos entendido esto, de que la salvación solo es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien nos reconcilió. Éramos teníamos enemistad contra Dios. Nosotros no podíamos llegar a Dios. El hombre piensa que con buenas obras, no. La Biblia dice que es a través de Cristo. No hay una manera en que usted y yo podíamos pagar el pecado, hermano. Él vino a reconciliarnos para que tengamos paz con Dios. Pero primero tenemos que aceptar a Cristo, porque Él murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Estamos alejados. Mira el versículo 21, lo que nos dice allí. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué más claro ese versículo, hermano? Éramos enemigos y extraños a Dios. Ahora, Cristo nos reconcilió. Su preciosa sangre derramada en la cruz pagó el precio de nuestros pecados para que ahora nosotros tengamos paz con Dios. La pregunta que yo te hago, mi hermano: ¿hay entre usted y el Creador alguna distancia? ¿Cómo está usted con su relación con Dios? Cristo pagó por su pecado, pero ¿cómo anda su relación con Dios? Si tú me estás viendo en esta mañana y tú tienes distancia con Dios, la solución es una sola cosa.
reconcíliese con Dios. Venga a Cristo para que sea reconciliado. Y entonces usted va a encontrar ese camino para llegar al cielo. No sea más enemigo de Dios. No esté más alejado de Dios. Reconcíliese con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo todo para nuestra salvación. Demos gracias a Dios, hermano, que nosotros entendimos este pasaje en algún momento y fuimos reconciliados por la sangre de Cristo. Y hoy día podemos gritar con gozo y alegría: soy salvo, soy reconciliado con Dios y ahora tengo vida eterna. Miren Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios allí: porque si siendo, note que hablamos de que el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Y no lo digo yo, dice la Biblia. Note lo que dice aquí: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y mire el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis hermanos, el único que podía hacer este trabajo de reconciliarnos con Dios Padre era el mismo Dios. Cristo es Dios. Cristo es la plenitud de la deidad. Y solo Él, hecho hombre, podía venir a este mundo para pagar ese precio que nosotros teníamos que pagar y reconciliarnos con Dios Padre, y ahora estar en paz y justificados por medio de nuestra fe. Hermano, qué importante que nosotros, tú que eres salvo, que ya conoces esto y lo entendiste, que lo compartas. Porque hay mucha gente en el mundo que no sabe cómo ser reconciliado, que no sabe cómo llegar a Dios. Y quizás le han enseñado todo el tiempo que es mediante las obras. No, hermano. Solo Cristo salva al hombre. Solo Cristo elimina el vacío, ese abismo que provoca el pecado en nuestras vidas y que nos impide llegar a Dios. Solo Cristo puede abrirnos el camino para llegar a Dios, para llegar a la vida eterna y estar con Él para siempre. Te exhorto a que hables de esto para que los demás también conozcan quién es Cristo. Que Dios te bendiga.